nos acompaña la presidenta, doctora Gabriela de la Cruz Flores. Nos acompaña el el vocal, el doctor Andrés Mares Miramontes, y una servidora, María Leticia Bautista Díaz, quien voy a fungir como secretaria el día de hoy. Raúl, te comento que tienes un tiempo para hacer la exposición de tu trabajo. El ingreso a estas preparatorias se hace mediante un sorteo, no hay examen de selección para los jóvenes. Es algo que ya se está extendiendo incluso a nivel nacional con la nueva propuesta del Bachillerato Nacional, donde pues precisamente para garantizar el acceso a la educación media superior pues ya no se utiliza este examen de ingreso de selección porque discrimina y a veces deja a los jóvenes pues en una institución que no querían, como pasaba con el CONIPEMS, y pues ahora lo que se hace en esta institución pues es aplicar un sorteo donde los estudiantes interesados en ingresar a estos planteles se inscriben, se hace un sorteo con notario público y a partir de ahí se define quiénes son los que van a ingresar a cada uno de los planteles. Que también otra particularidad que tiene este sistema es que acepta jóvenes que viven en las zonas cercanas a los planteles, en las colonias. Entonces, pues eso también facilita que los jóvenes no se tengan que desplazar grandes distancias y pues tampoco gasten en transporte para poder llegar a la preparatoria. Entonces, bueno, este sorteo ya se está extendiendo, ya el nuevo modelo que se va a aplicar este año para el ingreso a la educación media superior que sustituye a la CONIPEMS, pues busca también aplicar un sorteo en varias instituciones públicas, excepto aquellas como la UNAM y el Politécnico, que tienen mantienen su propio sistema de examen de selección. Otro aspecto muy importante que también se consideró en estas preparatorias es el apoyo económico para los estudiantes. Todos los estudiantes tenían una beca que era inicialmente institucional. El propio IEMS daba la beca a los jóvenes para que pudieran solventar sus gastos en sus estudios. Después ya se creó lo que se le llamó la Prepa-Sí, que fue una beca que también se aplicó para otras instituciones de educación media superior. Y bueno, ya todas estas dos modalidades de becas, tanto Prepa-Sí como la beca institucional, fueron sustituidas por el programa de las becas del bienestar, ¿no? Entonces ahora ya pues esas becas ya son a nivel nacional en todas las instituciones públicas y de esa manera pues se busca apoyar económicamente a los estudiantes para que no tengan que dejar sus estudios por cuestiones económicas, que es una de las causales de la desafiliación escolar. El otro aspecto también muy importante es que se atienden en el IEMS a grupos reducidos de estudiantes. Eso no sucede en otros bachilleratos. Aquí, por ejemplo, los grupos van de 25 a 30 estudiantes como máximo, que es lo que se atiende para poder darles una atención personalizada. Y pues sabemos que en otros bachilleratos incluso tienen grupos de 50 a 60 estudiantes que atender, y pues eso también dificulta pues una atención personalizada de los jóvenes y poder resolver las problemáticas académicas que presenten. Otro aspecto también muy importante de este modelo educativo es que tiene profesores de tiempo completo, otro aspecto que tampoco hay en muchos otros bachilleratos. Normalmente están contratados por hora, semana, mes, y aquí la contratación es de tiempo completo y se pensó así precisamente para que no tuvieran que estar en varias instituciones trabajando, se dedicaran de lleno al Instituto de Educación Media Superior, y también que dentro de su horario de trabajo destinaran un tiempo para las clases, otro tiempo para la tutoría, otro tiempo para la investigación, la planeación, toda la parte administrativa dentro de su jornada de trabajo. Es decir, no están todo el tiempo frente al grupo los docentes, y eso permite pues una atención mayor a los jóvenes. Y además pues el aspecto de la tutoría, ¿no?, que también fue algo innovador en el caso del Instituto de Educación Media Superior, porque la tutoría se da en dos dimensiones: lo que es la asesoría académica propia de las materias que imparte cada profesor, y también el seguimiento y acompañamiento. A cada profesor se le asignan un número determinado de estudiantes a los cuales tiene que atender, revisar su situación académica, tratarlo de apoyar cuando tiene dificultades en algunas otras asignaturas que está cursando, y pues eso va con la finalidad de reforzar su formación y que su tránsito durante el bachillerato pues sea lo más fácil posible para que pueda regresar en tiempo y forma. Otro aspecto también muy importante de nuestro modelo educativo es que
hay una evaluación cualitativa del aprendizaje y eso es diferente también en comparación con otros bachilleratos. Y eso se pensó también en términos de una discusión que hay con la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa, que son las dos modalidades de evaluación que hay. Y también pensando en este tema de las calificaciones. Al establecer la evaluación cualitativa en el GIEMS, lo que se pensó es que los estudiantes, por un lado, no compitieran, ¿no? Por esta situación de ¿qué obtuviste tú como calificación? ¿Qué obtuve yo? ¿Qué promedio llevas? Etcétera. Pero también la otra muy importante es que no se enfoquen nada más en el número que obtienen en cada una de sus asignaturas o incluso el promedio final. Y bueno, la parte de la tutoría que ya se la mencioné, con esas dos dimensiones de asesoría académica y seguimiento y acompañamiento. Y el otro aspecto son las alternativas para regularizar su situación académica. Como los estudiantes ingresan mediante un sorteo, no hay un proceso de selección, pues entran estudiantes con diferentes niveles de desarrollo académico, ¿no? Entonces, en la institución se pensó que los estudiantes tuvieran alternativas para regularizar su situación académica, en dado caso que durante su transcurso por las asignaturas no cubrieran los conocimientos, habilidades y actitudes que están contemplados. Y parte de eso es, primero, un periodo intersemestral, que este periodo intersemestral se abre después de que concluye el semestre. Si durante el semestre el estudiante no logró cubrir una asignatura, se puede inscribir a ese periodo intersemestral en el cual puede regularizar su situación académica y cubrir las asignaturas que está cursando. En dado caso de que no cubra durante ese periodo intersemestral, tiene lo que se conoce como periodos especiales de recuperación. Estos periodos especiales de recuperación se abren durante el semestre posterior y él se puede inscribir y durante esos periodos regularizar su situación académica y cubrir las asignaturas que tiene pendientes. Y ya en un caso que ni el periodo especial de recuperación funcione o el intersemestre funcione, existe la posibilidad de que el estudiante se inscriba a una evaluación especial, la cual existe en dos modalidades. Una que es un examen en computadora de la asignatura que no ha cubierto el estudiante y puede pasar como una especie de extraordinaria, un examen extraordinario. O la otra es que puede hacer la evaluación especial con un profesor y ese profesor le asigna una serie de actividades académicas para que pueda aprobar, bueno, en este caso cubrir las asignaturas que tiene pendientes. Y ya finalmente también tenemos la posibilidad de recursar nuevamente toda la asignatura, si es que no la cubrió, y que las otras alternativas de regularización académica pues no hayan funcionado, ¿no? También existe esa posibilidad de hacer eso. Pero bueno, ¿cuál ha sido el problema? Y es parte de lo que también me motivó a realizar este trabajo de investigación. Bueno, con todo esto que les acabo de mencionar, que hay un apoyo económico, que hay profesores de tiempo completo, hay grupos reducidos, hay dirección personalizada, hay opciones para regularizar su situación académica. La expectativa que se tenía en el GIEMS al inicio, cuando se creó, es que se podía llegar a un 85% de eficiencia terminal, porque había todos estos apoyos, había todas esas alternativas y por lo tanto se podía mejorar mucho la atención académica de los estudiantes y se podía alcanzar una eficiencia terminal del 85%. Raúl, pues, muchas felicidades por esta presentación que acabas de hacer. Como decíamos, vamos a seguir con el interrogatorio. Bueno, yo lo primero, felicitarte por haber dado este paso. Estuvimos un buen rato en este trabajo, poco a poco se fue alargando tarde que pues, al final, ¿no? Se concluyó con un trabajo académico suficiente, ¿verdad? Ahorita tú lo resumiste de manera favorable. Y bueno, extiendo yo la felicitación a los tuyos, ¿verdad? Que te aguantaron, te acompañaron, además a los integrantes de tu comité que también te aguantaron. Y que bueno, al final resultó todo, ¿verdad? Tu trabajo como un primer acercamiento a este conocimiento y análisis de las prácticas de evaluación me parece importante. Yo veo que tiene sus méritos. Yo no quiero entrar ahorita en detalle a aspectos, sin detalles muy particulares,
porque algo que me parece sobre todo importante no es que se haya descuidado, sino que de repente como que se nos olvida un poco por andar trabajando los métodos y los resultados de su análisis, pero en tanto esto representa un trabajo de estudio, un estudio cualitativo, debemos de entender que en esta aproximación, ¿verdad? El objeto de estudio priva sobre el método, a diferencia de los acercamientos cuantitativos, donde el método tiene las cosas, no hay demás, más hasta hacemos hablar a los números. Nos analizamos, dicen, los números dicen. Aquí es como parte de, ¿verdad? Y entonces, más que una pregunta, yo quisiera que nos comentaras esto que tiene que ver con tu implicación, ¿qué tanto? Porque es parte, vamos, de esos acercamientos, ¿qué tanto es, porque eres parte además tú estás ahí como docente, ¿no? Compartes, tienes una vivencia así de orden cotidiana que pues, te genera todo un saber, ¿no? Entonces, eso que tú eres, vamos, como persona, tus creencias, tus expectativas, tus valores, tus prácticas cotidianas. ¿Cómo ves que estuvieron ahí principios que hasta el final me costó? ¿Por qué? Porque eso es parte para mí de lo que sería esos niveles de comprensión, ¿no? Que andamos buscando, más que de explicación de algo. ¿Qué tanto, digamos, eso que tú estás haciendo, pensando, creyendo, esperando, están ahí? ¿Qué nos puedes hablar de eso respecto a esto? Bueno, sí, efectivamente, yo ingresé en el 2004 a trabajar en el IEMS y a partir de ahí pues empecé a conocer precisamente parte de lo que aquí se presentó, es decir, estas prácticas de evaluación que existen entre nosotros, entre los profesores que ahí trabajamos. E incluso, bueno, es parte de las cosas que yo veo cotidianamente, es decir, si hay profesores que son demasiado exigentes con los estudiantes que tienen así, casi se enorgullecen de que pues conmigo casi nadie pasa. O yo, como dicen antes, en otras instituciones donde se evalúa de manera cuantitativa. El profesor tiene, no, como dicen, Dios tiene 10, el profesor 9 y a partir de ahí los estudiantes se van. Entonces, eso es algo que sí observé y también esta otra parte de, o sea, mucho de lo que aquí se presenta son cosas que ya, de alguna manera, ya tenía en mi experiencia cotidiana conocidas, pues, pero ya con la investigación, con las entrevistas y empezar a analizar lo que las entrevistadas me dijeron, pues, fue como una condensación de todo ese conocimiento que con los años pues, he ido observando de cómo evaluamos a los estudiantes, de qué criterios utilizamos, qué instrumentos, y pues sí, en ese sentido pues estoy pues, muy identificado con lo que ahí se menciona, ¿no? Los tipos de evaluación, los instrumentos y a veces la difícil decisión de decir, bueno, a ver, este estudiante cubre o no cubre, qué tomo en cuenta para definir ese tipo de aspectos, ¿no? Porque esas son preguntas que cotidianamente nos estamos haciendo cada semestre y a veces tomamos en cuenta unos criterios y a veces tomamos en cuenta otros también dependiendo de la situación particular del estudiante, ¿no? Porque no solo vemos la parte que tiene que ver específicamente con conocimientos, habilidades, actitudes, sino también como hay un acercamiento que nos permite esta parte de las asesorías, la tutoría, conocemos más cosas de los estudiantes, ¿no? De su situación particular, familiar, personal, y entonces y se introducen otros aspectos en el momento también de la evaluación, es decir, si sabes que el estudiante tuvo un problema de salud, que tuvo un problema familiar muy fuerte, etcétera, etcétera, pues no vas a utilizar los mismos criterios de evaluación que con un estudiante que no tuvo esas problemáticas y que estuvo en otra condición en el curso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, a mí eso me ayudó nuevamente a reflexionar sobre mi práctica a partir de todo lo que obtuve de las entrevistas, incluso para poder abrir nuevas discusiones y
otros, digamos, con otras vistas, ¿no? También enriquecidas por lo que viví. Esto quiere decir que aunque tú no te entrevistaste, ¿verdad? Ajá. Hay un presente desde el momento de la formulación de la idea, el planteamiento del problema, hasta el análisis de tus resultados. Es importante porque generalmente como que uno no reconoce ni asume esa responsabilidad, ¿no? Y creo que es importante porque si bien tú no hiciste una investigación de acción, un estudio de perspectiva, pues ahí estuviste presente. Y creo yo que un estudio de perspectiva tiene su valor en tanto que lo que emana justamente de ese reconocimiento de las personas, ¿no? Entonces es lo que nos va a decir cómo están las cosas, ¿no? Y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Es como un estudio que nos permite hace asegurar la posibilidad de que algo se dé, porque va a emanar de aquellas personas de lo que piensan, sienten, esperan, creen, están dispuestos a hacer. La diferencia es cuando uno nada más pregunta, ¿no? O se preguntan a uno a sí mismo, a los grandes expertos, son sus perspectivas, vemos de la gente que trabaja cotidianamente. Y el asunto en ese sentido vale la pena el trabajo. Ahora, dentro de esta idea, vamos, de implicación en el estudio, algo que sí también quisiera que nos comentaras es qué harías para mejorar el trabajo. ¿En quién lo mejorarías para decir, quiero que se acabe eso desde ti? Evidentemente, yo creo que la parte que a mí también me costó trabajo al momento de desarrollar la investigación, la parte metodológica, creo que sí es muy importante reforzar esos aspectos y la parte también del análisis de la información, también, bueno, la parte de categorizar, por ejemplo, cada una de las respuestas también no fue algo sencillo al momento de transcribir y tener todas las entrevistas ya transcritas. Sí, sí fue para mí un trabajo muy arduo el hecho de procesar esa información y empezar a categorizar lo que tenían en común, en qué coincidían y cómo podía yo agrupar en estas categorías para poder entonces presentar algo. Esa parte para mí es algo que todavía creo que se puede mejorar muchísimo. Y incluso, bueno, para mí es parte de las cosas que tengo que trabajar, ¿no? Los aspectos metodológicos y del análisis para poder mejorar los resultados que se presentan. Bien. De hecho, digamos, una parte esencial del planteamiento del problema que haces alude justamente a este problema de si el modelo de evaluación tiene que ver con la reprobación alta o la deserción, todos aquellos, digamos, hechos, ¿verdad?, que de alguna manera pues, no quisiéramos que pasaran, pero se dan. En primer lugar, igual, una de las presentaciones que hacen los normales, me parece que es un trabajo súper interesante, ¿no? Es decir, que se orienta más a los docentes, aunque un docente sin estudiante no es docente y viceversa, necesitamos el binomio completo, ¿no? Para formarnos, pero es muy interesante. También, por supuesto, muchas felicidades a mi directora de tesis, esta dirección, muchas felicidades a su familia, que finalmente ellos son los que están, no sabemos si detrás o frente de nosotros, ¿no? Y que difícilmente aparecen, pero bueno, el día de hoy te acompañan, entonces muchas felicidades por ellos. Yo me integro en tu comité ya como comité ampliado, ¿no? O sea, no soy quien dirige en el caso de los tres principales asesores de la tesis, me integro después. Recuerdo que cuando me enviaste ya tu documento terminado, pues hice una serie de observaciones, ¿no? Hay como que tenían que ver más con cuestión incluso de formato, algunas de metodología. Yo soy psicóloga, ¿no? Entonces, seguimos ahí como orientando, haciendo el trabajo interdisciplinario de alguna u otra manera, ¿no? Y conociendo muchas cosas en el camino. Me encantó tu presentación, me encantó esta primera parte que haces y totalmente esquematizada, ¿no? Totalmente esquematizada, en donde pues de ahí nos haces el contexto del IEMS. Y es fascinante verlo,
ver en esta presentación, en una diapositiva, el todo, en donde nos dice, se creó hace 25 años con un paradigma que rompía, ¿no? El que ya estaba establecido y que dice, no, aquí vamos, este es diferente, ¿no? Pero resulta que 25 años después algo está pasando. Parece ser que no fue lo que se pensó y que está fallando, ¿no? Y como dices, la eficiencia es muy baja. Entonces, si los chicos tienen además un recurso económico que reciben, ¿por qué? O sea, si eso les puede ayudar cuando se dice que el recurso económico puede impactar en que continúen estudiando, y aquí lo tienen. Y entonces aquí no hay el de con un 8, no, aquí es totalmente diferente. Parece ser que algo está sucediendo, ¿no? Algo está sucediendo y tú mismo lo mencionas. Estamos regresando otra vez a los números. O sea, porque finalmente a veces es muy complicado romper ese paradigma y continuar en el camino, ¿no? Pero bueno, digo, en todo caso me encantó la presentación que haces. También tú lo reconoces, es algo que también me gusta mucho, cuando el doctor Mario te pregunta, ¿qué mejorarías? ¿No? Y entonces dice la metodología, sí, yo también estoy de acuerdo, a mí me hubiera gustado más ver cómo lo hiciste, o sea, el cómo, o sea, todo ese método, cómo lo hiciste, y no lo vemos aquí, ¿no? Entonces, por lo que escucho, por lo de tu trabajo de tesis, fue un trabajo de verdad así titánico, artesanal, el de que tuviste que transcribir, el de que hoy pues ya hay otras herramientas, ¿no? Incluso el Word lo metes, ¡pum! Todo te los transcribe, hay que hacer pequeñas adecuaciones, y después hay software que también son una maravilla, que por supuesto que no vamos a dejar de lado al investigador, ¿no? O sea, pero te ayuda con unos diagramas maravillosos, y además visualmente es una maravilla, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece que decía, ¿qué te faltó? Y yo diría, bueno, eso que te faltó lo haces en el doctorado, ¿no? No te quedes ahí, ¿vale? Ok, muy bien. Tú mismo mencionabas que tenemos el enfoque, ¿no? El cuantitativo y el cuantitativo. El tuyo se orientó justamente hacia el cualitativo y hiciste esas entrevistas a profundidad. Yo soy más cuantitativa. Yo te preguntaría, si esto que hiciste te dio esta perspectiva, porque era el objetivo de... Si lo tuvieras que convertir en cuantitativo, ¿qué harías, Raúl? ¿Qué haría? Bueno, evidentemente tendría que ampliar la muestra de las personas entrevistadas, incluso también los instrumentos serían otros, porque la entrevista a profundidad, bueno, está enfocada también a trabajos cualitativos y por lo mismo, pues, no puede manejar una cantidad muy grande de entrevistados por el trabajo que implica. Pero podría aplicarse a otro tipo de instrumentos, ¿no? A lo mejor una encuesta, a lo mejor otro tipo de instrumento que pueda arrojar datos ya más estadísticos que se puedan manejar y a partir de eso, como decían hace un rato, bueno, interpretar qué es lo que está pasando con la situación analizada, ¿no? Sí, porque insisto, ese es un trabajo titánico. O sea, que tú hayas derivado tus categorías, hacer el análisis y dónde cabe, me parece que es muy amplio. En la parte cuantitativa, pues también trabajamos con grupos grandes, ¿no? En donde nos pueden orientar hacia dónde vamos. Yo creo que aquí, a lo mejor sí se perdería mucho en lo cuantitativo, ¿no? Por las opciones forzadas de respuesta. Pero podría ser un estudio mixto, ¿no? En donde aplicas unos cuestionarios que te permiten conocer el estatus de los docentes de IELTS y posteriormente, bueno, pues las entrevistas, ¿no? Yo creo que podría complementarse, pero lo trabajo la suerte porque tú mencionabas, ¿no? Son como las dos perspectivas, justo que también tiene que ver con el modelo, ¿no? De que no hay números y que todo se hace de una manera cualitativa. Ok, ya te decía yo, lo más importante es que algo está fallando con el instituto, porque hay recursos tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿no? O sea, el hecho de que tengan una plaza de profesor de tiempo completo, wow, muchos quisieran así, ¿no? Como dicen, la mayoría de quienes trabajan por asignatura, pues te llenas de 40 horas incluso en una institución y te vas a otras 20 horas a la institución para completar el recurso. Y aquí es diferente, pero algo está fallando, Raúl. Algo está fallando en el instituto que yo creo que es importante voltear a ver por dónde podría ser, ¿no? ¿Qué destacas, Raúl, de tu formación de posgrado en docencia? ¿Qué destacó? Bueno, parte de lo que aprendí aquí en la Madens y que está muy enfocado, por ejemplo, cuando realizamos las prácticas, mucho tiene que ver con
cómo enseñamos, qué estrategias utilizamos, obviamente conociendo también las otras perspectivas que hay de tipos de aprendizaje significativo, aprendizaje, bueno, constructivismo, etc. Entonces, eso enriquece también la posibilidad de poder diseñar, digamos, didácticas. Quisiera señalar, pues ya más o menos el tiempo que llevamos conociéndonos, que unos 4 años, Rox, 4 años, y yo noto, y con eso quisiera comenzar, destacando tu propio crecimiento, ¿sí? Tu propio crecimiento profesional, personal y por supuesto también en el ámbito de tu propia formación. Entonces eso es digno de reconocer. Pero al mismo tiempo que se nota ese crecimiento, sigue manteniéndose muy firme en ti el compromiso con tu institución, o sea, con el IEMS, que eso siempre se mantuvo desde el inicio, desde que te conocí. O sea, estabas muy convencido que querías hacer un aporte al IEMS, ¿no? Estabas ahí muy dispuesto a aportar, ¿no? al instituto. Y por otra parte, no quitaste el dedo del renglón de que querías trabajar evaluación, ¿no? Entonces, las primeras conversaciones que tuvimos, decía, ay, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, siendo biólogo, ¿cómo eso, no? Incursionar en un tema que es complejo de por sí. ¿Sí? Hablar de evaluación trastoca muchos procesos de formación, ¿no? E incluso de prácticas incrustadas, encarnadas en las propias dinámicas institucionales. ¿Sí? O sea, atrás de la evaluación, y lo conversamos, hay también una visión de poder, ¿sí? O sea, poder, digamos, del docente sobre el estudiante. Además están comprometidos muchas cosas, ¿no? La continuidad con los estudios, ya lo decías, que en su caso lastimosamente puedan dejar la escuela, en otros casos cargar con cierto estigma del fracaso escolar, es decir, bueno, no pasé, pensando en las dos categorías, no pasé o no cubierto, o en su caso en otros sistemas 5, pues eso lo asume uno como personal, no soy capaz, ¿sí?, de hacer frente a la dinámica escolar, a lo que implica el aprendizaje. Entonces, bueno, la evaluación es un constructo altamente poderoso, tanto a nivel escolar como también a nivel de tu propio crecimiento y desarrollo como ser humano, como persona, ¿no? Y eso impacta, por supuesto, en los estudiantes, insisto, en toda su trayectoria escolar. Entonces es un tema, insisto, que desde el inicio dijiste, quiero trabajar eso, y te felicito, ¿no? Te felicito por las dos cosas, noto un crecimiento en todos los sentidos en este tiempo que hemos interactuado, y por otro lado que te mantuviste firme con tu interés y en el proceso fuiste también haciéndote de varios aprendizajes. Valoro también mucho lo que comentas. Bueno, hay cosas que hay que mejorar, eso habla de tu capacidad autocrítica, y también te permite, claro, continuar. Es decir, bueno, esto me faltó, o sea, me faltan herramientas metodológicas, ¿sí? O puedo sacarle, decía el doctor más, escribir más, ¿no? Todo lo que tienes de resultados, pues continúa con eso. Creo que tienes ahí un abanico, digamos, ¿no?, de posibilidades para continuar con lo que te apasiona, ¿no? Con tu ser docente y además con esta beta que resulta altamente importante, ¿no? Y más aún en nuestro bachillerato en general, sí, la media superior en general, pero bueno, si lo vemos ubicado aquí en el IEMS, pues aún más significativo. Bueno, con eso quería comentarte en primer lugar. Después, bueno, tratando de explicar, ¿no?, más que una pregunta ahorita, pues claro que como también interesada en la educación media superior,
me cuestiona o me permite también dar vueltas a estas ideas. O sea, ¿qué pasa con nuestra educación? O sea, ¿por qué en este tipo de institución que bien lo representas, como comenta la doctora, ¿no? Con todas esas posibles ventajas, profesores de tiempo completo, ¿no? Todos los apoyos de tutoría económicos, todas las posibilidades para tener espacios, si no cubren, bueno, ¿qué sucede? ¿No? Reforzamiento, o sea, todo lo que hay, toda la gama de posibilidades, aún así tenemos este problema. Entonces, tratando de explicarme, ¿no? ¿Por qué? Así, pienso que una posible explicación es que tiene mucho peso las grandes instituciones que están aquí, digamos, permeando la Ciudad de México y la área metropolitana, Politécnico y la UNAM. Entonces, tienen un peso importante y que eso simbólicamente tal vez a los estudiantes les hace pensar que lo que están estudiando no es la mejor opción. O sea, tratando de explicar qué pasa, porque, no sé, pienso que esa es una posible hipótesis que sigue permeando. Y de verdad, o sea, genera una configuración, digamos, del peso de estas dos grandes instituciones. Difícil de roer, difícil de deshacer, pese a las ventajas que puede tener el IEPS, ¿no? Ahí hay una posible hipótesis para trabajar, ¿no? Y que eso genere este desenganche de los estudiantes. La otra también, y hay que reconocerlo, hay una crisis en la educación. Habla de seminarios a las 12 horas del 21 día de marzo del año 2025, el alumno de nacionalidad mexicana, Raúl Pérez Ríos, quien tuvo a bien presentar el examen para sustentar o para obtener el grado de maestro en docencia para educación media superior en la modalidad de tesis, con el título Las prácticas y procesos de evaluación en la asignatura de biología en el modelo educativo de la IEPS CDMX, Perspectivas Docentes, el cual fue tutor principal la doctora Gabriela de la Cruz Flores. El alumno cursó sus estudios en el periodo 2022-1 al 2023-2 y cumplió con los requisitos académicos señalados en el Plan de Estudios 4206, aprobado por el H Consejo Universitario. El jurado presente asentó la calificación de aprobado con mención honorífica y le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la protesta universitaria. El jurado estuvo integrado por la doctora Gabriela de la Cruz Flores, quien fungió como presidente de este examen, el doctor Andrés Márez Miramontes, quien fungió como vocal, y una servidora, la doctora María Luisa Bautista Díaz, quien fungió como secretaria. Voy a tomar la protesta universitaria. Raúl Pérez Ríos, protesta usted ejercer la profesión con la responsabilidad y decisión que ella requiere, con el respeto, dignidad y ética profesional que de usted espera la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy le otorga el grado de maestro en docencia para la educación media superior. Sí, pues. De no ser así, la universidad, la sociedad y su propia conciencia serán quienes se cumplan. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bravo, y aplausos. Muchas felicidades. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades mucho. Gracias. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias.